Bien, entonces vamos a empezar hablando de FAT. Vamos a ver en esta parte de la clase dos ejemplos de file systems que se siguen usando hoy en día. No solemos ver para el resto de los temas por ahí en profundidad ejemplos concretos. Acá sí. Está bueno para completar algunos conceptos vistos. FAT viene de File Allocation Table. Se desarrolló un año antes de que Argentina saliera campeón mundial por primera vez de fútbol, donde me arriesgo a decir que todos, absolutamente todas las 28 personas que estamos acá no habíamos nacido. Y bueno, se empezó a usar en TOS por la gente de Microsoft, después en Windows. Después Windows lo dejó de usar y el sistema, como era sencillo, en su diseño se siguió utilizando para mecanismos de persistencia, sistemas que necesitaban cierta persistencia sin demasiadas funcionalidades, solo por ahí persistencia de archivos y carpetas. Y bueno, entonces eso hace que persista hasta hoy como un file system bastante usado para almacenamientos externos, pendrives, memorias extraíbles. Creo que Microsoft usa una variante de FAT para su Xbox, si no recuerdo mal. Y bueno, lo vemos un poquito porque es interesante, tiene practicidad y sencillez. ¿Sí? Hay muchas versiones, nosotros vamos a ver las que son FAT12, FAT16 y FAT32. ¿Sí? Y bueno, la cosa es más o menos así. Cuando yo agarro una partición, ¿sí? Está vacía, la formateo con FAT16, FAT12, con algún sistema de tipo FAT, termina quedando como esto. Hay, como siempre, un sector de buteo, eso no cambia nunca. Tengo un sector con los bloques de datos. A estos bloques de datos se les llama clusters, ¿no? Por eso yo digo que es sinónimo. El término cluster se suele usar en el universo de FAT, pero es un sinónimo de bloque. Y como verán, tiene arriba empieza teniendo una tabla llamada FAT, o sea, que tiene el mismo nombre que el file system, que puede estar replicada o no. Acá parece como que está replicada N veces, pero no necesariamente. A veces hay una copia. Y a veces hay un espacio dedicado para el directorio raíz exclusivamente y otras veces no. Esto también es opcional. Lo más importante que siempre vamos a encontrar son al menos una copia de la FAT y un sector para los bloques de datos. Eso es lo que esencialmente está en un file system FAT. Los directorios, las entradas de directorio, ¿no? Tienen atributos del archivo. Tienen, aparte del nombre, indican con un campo el tipo de archivo. Tienen la dirección al primer clúster, al primer bloque, el tamaño y algún que otro atributo más. En este esquema, no existe el concepto de file control block, no fue implementado en este file system. O sea que los archivos no están asociados a una estructura que se usa para administrarlos. Están los bloques de datos de los archivos, y lo más cercano a eso está en la entrada de directorio donde fue guardado el archivo, ¿no? Entonces, en esa entrada de directorio, en la cual yo les decía que podía haber un ID y un nombre, acá también hay algunos atributos más como el tamaño, el tipo de archivo, ¿no? Pero no hay una estructura separada dedicada exclusivamente a administrar el archivo, ¿no? Está la entrada de directorio donde está el archivo contenido que tiene esta información
reducida sobre el mismo. Y como no hay un identificador de archivo, lo que hay desde acá es el número del primer clúster. Para a partir de ahí leer el primer clúster del archivo, y ahora vamos a ver cómo se encadena con los siguientes posibles clústeres que pueda tener este archivo, ¿no? Acá hay un ejemplo. Y acá vamos entonces a la única estructura administrativa que tiene este sistema, que es la tabla FAT, que tiene el mismo nombre que el file system, que es esta que vimos acá al principio, ¿no? O sea, esta tablita de acá, ¿sí? La tabla es un gran vector, un gran array, ¿sí? Que tiene tantas posiciones como bloques tenga el volumen, ¿sí? Entonces que dice n, ¿sí? Eh, y en el contenido del array hay un único valor, un único atributo, ¿sí? Y ese atributo es un puntero. Un puntero a un número de bloque, a un clúster. Con algunos valores especiales que se usan para marcar situaciones particulares, pero que son números al fin. ¿Y cómo funciona esta tabla? Bueno, veamos el ejemplo para hacer el seguimiento fácilmente. Si yo tengo tres archivos, ¿no? argc.txt, tv.c y utnco en un directorio, entonces yo estoy viendo el contenido del directorio, ¿no? Y digo, bueno, quiero leer el archivo a.txt, el primero, ¿no? Dijimos que tenía, aparte de decir el tamaño, te indicaba en la entrada de directorio, ¿no? El índice del archivo, el número del primer clúster que contiene datos para ese archivo, ¿no? Entonces, al leer esta entrada, lo que hace el sistema operativo es saber que el clúster 7 del volumen, o sea, este que está acá, ¿sí? Están los datos, los primeros datos de ese archivo, ¿sí? Si el archivo tiene más clústeres asignados y el sistema desea leerlos, entonces lo que va a hacer es ir a buscar en esta tabla, ¿sí? Y va a pararse en la posición 7, ¿sí? Y va a mirar en el contenido y el valor que tenga acá, que también es un número de clúster, va a representar cuál es el siguiente clúster, el que le continúa, ¿sí? Acá dice 6. Eso significa que el segundo bloque del archivo arc.txt es el bloque 6. Este es el primero, ¿sí? Y este es el segundo. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos? Vamos al siguiente ejemplo. El archivo UTNSO, ¿no? Su primer clúster es el 3. Entonces, sabe que este clúster ya tiene datos del archivo. Cuando quiere saber dónde está el siguiente, va a la posición 3 y se encuentra con una marca especial que dice fin. Eso significa que no hay más clústeres para ese archivo. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos acá es un esquema de encadenamiento, de enlazamiento, donde para buscar el siguiente, entro acá y digo, ¿cuál es el siguiente del clúster 4? Y el número que tenga acá es el clúster que le sigue, asignado al archivo que yo estoy recorriendo, ¿sí? Y el primer clúster de ese archivo que yo estoy recorriendo lo encontramos siempre en la entrada de directorio, ¿sí? Asociada al archivo que estoy empezando a procesar. Hay algunas marcas especiales para indicar cuándo un clúster está libre. Acá ponemos el string libre, pero en realidad son números. Por ejemplo, para el clúster libre se usa el 0. Algunos para indicar cuando un clúster está corrupto o no se puede usar, ¿sí? Otro para indicar que es el último, que no hay un siguiente, digamos, ¿no? Y eso es más o menos la historia. Entonces es un esquema enlazado, como el que vimos antes, ¿no? Solo que la diferencia está en que los punteros al siguiente no están adentro del bloque de datos, sino que están separados en una gran tabla. ¿Está bien? La tabla FAT, ¿sí? Es una única tabla, ¿sí? Para todo el volumen. ¿Dudas hasta acá?
Profe, si un bloque está dañado, ya no hay forma de abrir el archivo, ¿no? Si es el primero, no. Si es un bloque del medio, podés leer hasta que llegues a ese dañado. Después ya está. A ver, en realidad más o menos. Acá podés continuar porque si vos caíste en el 8, es verdad, o sea, acá dice error. En realidad, claro, no podés saber cuál es el siguiente. Esto se usa para indicar que este clúster, que no solo que hay un siguiente, sino que el clúster 8 está corrupto. Sí, probablemente lo que pasa es que no se puede recuperar. Deberías ir a ver a dónde decía 8 como siguiente y marcar como que no hay un siguiente, ¿no? Así que sí, te perdés la posibilidad de continuar el resto del archivo, por ser un enlazamiento, digamos, ¿no? Así que sí. ¿Qué más? Ahí ya respondieron algunas dudas. Los punteros, o sea, el tamaño que tiene el campo este, que depende de la versión de FAT. Si es FAT 12, los punteros son de 12 bits. Si es de 16, es de 16 bits. Y si es de 32, es de 32. Con la salvedad de que de esos 32, por un tema de diseño, se usan solo 28. Nosotros un poquito respetamos eso, pero no es la gran cosa. Es punteros de 4 bytes, 32 bits, pero que se reservan los 4 bits más significativos para un uso posterior, que al final creo que nunca se usaron. Entonces es como que esos últimos 4 bits, los más significativos, están siempre en cero, por definición. Entonces tenés punteros de 32 bits, pero no los aprovechás en su plenitud. Pero bueno, es un tema, un detalle implementativo que está bueno que tengan presente. Entonces, eso, el tamaño, 12, 16 bits, es el tamaño de este puntero que está acá, ¿no? Obviamente, mientras más grande sea el puntero, más bloques voy a poder direccionar, ¿no? Porque me permite más combinaciones, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, que después en la práctica del sábado vamos a un poco a profundizar. Si yo tengo un FAT32, significa que los punteros son de 32 bits, y supongamos que fue formateado con clústeres de 2 KB, ¿no? Bloques de 2 KB. Yo puedo empezar a sacar algunas cuentas que a veces nos van a interesar para poder evaluar un file system. Una clásica pregunta es el tamaño máximo teórico del file system, ¿sí? El tamaño máximo teórico del file system es lo mismo que decir el máximo espacio direccionable del file system, independientemente de cómo están distribuidos los archivos, ¿no? Pensando en bytes de manera general. Esa cuenta es muy sencilla, la cantidad máxima de punteros que yo pueda tener multiplicado por el tamaño de cada bloque, ¿no? ¿Por qué? Porque un puntero apunta a un bloque de datos, ¿no? Esto es lo mismo que con las páginas antes, ¿no? Entonces, si yo tengo un puntero de 32 bits, pero solo uso 28, ¿cuántas combinaciones posibles tengo? Repetimos un poquito la operatoria que hacíamos en memoria, ¿no? 2 a la 28. ¿Está bien? 2 a la 28 combinaciones máximas. Eso significa que puedo tener como máximo hasta 2 a la 28 punteros. Cada vez que lo selecciono se me va para allá como un gil. Me voy a quedar acá. Y si mis bloques son de 2 KB, ¿cómo escribo eso en potencia de 2? 2 a la 11. ¿Sí? El tamaño del bloque. ¿Sí? Bueno, nada, esa multiplicación me va a dar, en este caso, 512 GB, es mi tamaño máximo teórico. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando queremos saber el real? Al igual que con la memoria, eso tiene que estar contrastado con un tamaño específico de disco o del lugar de persistencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si tuviéramos un disco de 500 GB, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo que habíamos visto antes. ¿Cuál es el tamaño máximo real de este file system en este disco? Calculo el teórico, ¿sí? Y comparo el real con el teórico, ¿sí? Y el más chico es el que corresponde, porque claramente no puedo poner 512 GB adentro de un disco de 500, ¿no?
Ahora, si me vuelven a preguntar, suponete que formateás el mismo file system, pero en un disco de 1000 gigas, ¿no? En ese caso, el tamaño máximo real es 512, ¿sí? Porque a pesar de tener un disco tan grande, los punteros que tengo y los tamaños de bloque no me permiten direccionar más que 512, ¿ok? Así que, ¿puedo usar ese disco? Sí. ¿Puedo formatearlo con esta estructura? Sí. ¿Cuál va a ser el problema? No voy a poder aprovechar casi la mitad del disco, ¿sí? Yo voy a llenar mi volumen de datos y sin embargo va a seguir habiendo espacio libre en, en el mismo, ¿no? Bloques sin asignar. ¿Está bien? Entonces, cuentas como esta son las que vamos a hacer algunas veces en la práctica como para terminar de asimilar estos conceptos, ¿sí? Bien. Algunas cosas más para decir de FAT antes de pasar a Extended 2. Es un file system sencillo que no tiene ningún tipo de seguridad, ningún tipo de protección. O sea, los archivos no tienen permisos, no hay permiso de lectura, escritura, propietario, no hay nada de todo eso, ¿sí? Y tampoco tiene una estructura que se persista dedicada a administrar el espacio libre, no la tiene. No tiene un bitmap de bloques libres o una lista. Lo que tiene obviamente es esto, o sea, indicar en la tabla FAT si un clúster está libre o no. Ahora, cuando el sistema tiene que buscar algún clúster libre, no le queda otra que hacer una búsqueda secuencial, ¿no? En el file system. Porque no tiene, como dije antes, una estructura dedicada a administrar el espacio libre, ¿sí? No tiene un esquema de journaling tampoco, no maneja conceptos de transacciones, nada. Sí puede tener algunas copias, como para tratar de mantener un poquitito la cierta tolerancia a fallos, con respecto a la única estructura que tiene, que es la FAT, ¿no? Entonces, va variando dentro de cada implementación, pero cuando hay copias es justamente una manera de decir, bueno, esta estructura es muy importante, si se corrompe puedo llegar a tener problemas para leer la gran mayoría de los archivos, genero una copia más por las dudas o dos, ¿no? Y las mantengo actualizadas. Bien. ¿Dudas? Parece que no. Me comí media pizza, quiero que sepan. Pero son unas pizzas caseras que tienen un poquito de mozzarella a mano. No me digas eso, Esteban, que yo todavía no cociné y me está dando hambre en este preciso momento. Perdón. Me comí media pizza, o sea, te voy a molestar un poco más, ¿no? Pero si hubiera ido acá a la vuelta y hubiera ido a la Meseta, que es la pizzería que tengo acá a la vuelta, hubieran pasado dos cosas. Hubiera comido una porción y media y nada más. Y hubiera sido más feliz. Hubiera sido más feliz. Dos. Y tercero, la clase la hubiéramos empezado a las 10, porque siempre hay cola ahí. Y hay por lo menos media hora de cola, a veces una hora de cola. Ahora que con cuarentena la gente hace cola afuera, tenés una cuadra entera de cola. Vas a las 7 de la tarde de cola, a las 9 de cola, a las 11 de la noche de cola, en cualquier momento. Pero bueno, la fugaza rellena es especial. Bueno, bueno, Extended 2 es el filecito que nosotros explicamos que es medio viejo, tuvo nuevas versiones, o sea, el número es la versión, se hizo la versión 2, después la versión 3, después la versión 4. Explicamos un poco el 2 porque sigue siendo bastante usado y si bien en Linux no está, ya no viene ahora con el 2, muchos otros sistemas siguen usando estrategias parecidas. Y en el 4 algunas cosas son todavía iguales, algunas. A este file a veces le llamamos UFS, por si lo ven en algún parcial con este nombre. Unix File System. También se desarrolló en una época en la cual no había internet. Y los celulares eran como un ladrillo, ¿no? Por ahí,
conocías a una persona que tenía un celular que era un ladrillo así, Movicom, gigante, y andás a ver a quién podía llamar por teléfono o quién lo podía llamar a él, pero así era. Bueno, nada, principalmente usado en Linux, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Tengo una partición, formateo como un campeón, ¿y qué me queda? Me queda esto, ¿sí? Entonces, acá tenemos algún esquema un poquito más complejo, tenemos más estructuras, ¿sí? Tenemos el bloque de arranque, y después tenemos el resto del volumen dividido en grupos, todos con la misma estructura, ¿sí? Llamados grupos de bloques, el grupo de bloque 0, el 1, el 2, etc. Paren que me están hablando y voy a desactivar una cosa. Entonces, los grupos de bloques son todos iguales en la estructura, hay n grupos de bloques, y vamos a ver entonces adentro, hacemos un zoom y vemos uno de ellos para ver cómo es esa estructura, ¿no? Que se repite en el resto. Tiene todos estos secciones, digamos. Superbloque, descriptor de grupos, bitmap de bloques, de inodos, tabla de inodos, bloque de datos. Y vamos a ver uno por uno, no es la gran cosa. Primero, el superbloque es una estructura equivalente a ese bloque de control de volumen que vimos en la teoría, el equivalente, ¿no? Que dicho sea de paso, en FAT no había una estructura así. Este superbloque, no sé por qué lo llamaron así, tiene información sobre todo el volumen, ¿sí? Cosas como las que les mencioné antes, el tamaño de bloque definido cuando se formateó, cantidad de bloques libres, cantidad total de bloques, la dirección del primer directorio raíz, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de información, ¿no? Después hay una sección de descriptores de grupos que de alguna manera describen todos los grupos que hay en el sistema con un identificador y direcciones de comienzo y fin en el disco. O sea, si el grupo tuviera n bloques, si hubiera n grupos de bloques, estos descriptores serían una listita de n elementos, digamos. Que diría, hay un grupo 1, hay un grupo 2, hay un grupo 3, digamos, con cierta información. Después tenemos unas estructuras que son un poco más interesantes, un bitmap de bloques, ¿sí? Esto es una estructura para administrar el espacio libre de los bloques de datos de ese grupo de bloques, ¿sí? Entonces, acá al final, ¿qué tenemos? Los bloques de datos. Entonces, acá hay datos de los archivos, bloques asignados a archivos. Entonces, este bitmap me dice si el primero está libre, si el segundo está libre, ¿no? Es un gran array. Después, por otro lado, tenemos un bitmap de inodos, que me dice cuáles inodos están libres o ocupados. Para eso tengo que decir lo que es un inodo. Ahí va. Vamos a decir que un inodo es un file control block. Ahora en 2 slides lo explico. Pero ya nos permite entonces saber que en este esquema tenemos la estructura de file control block, la que no teníamos en FAT. Acá la tenemos, se llama inodo. Y entonces estas dos secciones tienen la tabla de inodos. Por un lado son los inodos propiamente dichos, son esas estructuras. Un inodo por cada archivo que existe en este grupo de bloques. En realidad, bueno, vamos a resumirlo así, en este grupo de bloques. O sea, un file control block por cada archivo. Supongamos que tiene 10.000, no sé, 10.000 file control blocks, 10.000 elementos. Y este bitmap que hay acá a la izquierda me dice cuáles de estos inodos están usados, o sea, tienen un archivo de verdad, y cuáles en realidad están disponibles. O sea, son estructuras que están reservadas, pero que no están en uso, no tienen un archivo en ese momento. ¿Está bien? Y finalmente, bueno, como ya dije antes, la última sección son los bloques de datos de los archivos, ¿no? Que son apuntados por los file control block que están acá. ¿Sí? Toda esta estructura que vemos está dentro de cada grupo de bloques, se repite la misma estructura, pero no tiene la misma información. Con una excepción, estas primeras dos secciones, el superbloque y el descriptor de grupos, es en realidad igual en todos los grupos de bloques, son copias. O sea, en el grupo de bloque 0, en el 1, en el 2,
está la misma información para estos dos primeros secciones. ¿Está bien? Es una estrategia de redundancia de información. ¿Estamos? Sin embargo, las secciones restantes no son iguales para cada grupo. Cada grupo tiene su propia información, sus propios grupos de bloques, su propia tabla de nodos, ¿sí? Y sus propios bitmaps. Bueno, esta es un poco la esencia de la estructura, ¿sí? Los directorios también tienen nombre. Esto de tipo de archivo no me suena que esté, me parece que es un error. Pero bueno, lo que sí está es el nombre y el número de inodo. ¿Qué significa esto? Acá, en vez de tener, como teníamos antes, un puntero al primer clúster, acá hay un número de inodo, que es el número de archivo interno. Es el identificador del archivo, ¿no? Que cuando yo corría este comando, ¿no? Se los mostraba, ¿no? En la terminal. ¿Sí? ¿No? Número de inodo de este archivo. Cada archivo tiene un ID único, por lo tanto este número no se va a repetir nunca más. Está asignado exclusivamente a este archivo, ¿sí? Y ningún otro puede identificarse de esta manera. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo funciona un poco la operación de abrir un archivo acá, ¿no? Yo empiezo leyendo un directorio donde le digo al sistema quiero abrir este archivo en particular, yo qué sé, el archivo tp.c. Entonces, el file system abre el directorio, ¿sí? Que es un archivo, ¿sí? Y dice tp.c es este, ok. ¿Cuál es su número de nodos? 20. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Va a ir a la tabla de inodos a buscar el inodo 20. ¿Sí? Y una vez que encuentre el inodo 20, esa estructura, va a decir, ok, esta es la estructura que queremos abrir, ¿no? Y en esa estructura va a haber información administrativa sobre ese archivo y punteros a los datos. ¿Está bien? Entonces se lee la estructura y a partir de ahí se empiezan a leer los bloques de datos que son apuntados por esa estructura. ¿Está bien? Bueno, sí, más o menos entendieron la esencia de cómo funciona esto. Ahora lo que nos queda es conocer esta estructura, el inodo, y ver un poquito los campos que tiene, ¿no? Acá está. Un nodo es una estructura que tiene un montón de atributos, ¿no? Un montón de campos para los atributos del archivo, propietario, grupo al que pertenece, los permisos, el tamaño, el tipo de archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tiene un montón de campos dedicados a punteros, ¿sí? En esta misma estructura, ¿sí? Típicamente tiene 15 punteros. A pesar de que acá dice P, hasta 15 punteros. ¿Sí? ¿Punteros a dónde? A clúster del volumen. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de esquema tenemos acá? Un esquema indexado, ¿no? Un esquema donde en el file control block yo tengo espacio para indicar qué bloques del clúster asigné. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema de este esquema? O si se quedara así. ¿Cuántos punteros tendría que tener para poder almacenar un archivo muy grande, ¿no? Si los bloques típicamente son de 2 KB, 4 KB, 8 KB, un archivo de 4 GB tendría que tener muchos punteros en este inodo. Y estos inodos, esto no lo dije, pero lo digo ahora, tienen un tamaño fijo, todos. O sea, el inodo se define su tamaño y no cambia nunca más. Todos son iguales, ¿no? Por ejemplo, 128 bytes podría ser un tamaño de inodo. Por tanto, la cantidad de punteros que hay en un inodo, en un file system que esté instalado, no varía los punteros en el inodo. Típicamente 15 punteros, es muy poco, ¿sí? Entonces el esquema tiene, 15 punteros. Si yo tengo bloques de 1 KB, tendría archivos de 15 KB, ¿no? Entonces lo que hace este esquema es tener un esquema de punteros indirectos que apuntan a punteros y así, que ahora vamos a ver,
para poder expandir de alguna manera el inodo y lograr que a demanda, y solamente si lo necesita, el inodo de un archivo tenga asignados más punteros que los 15 que ya tiene por defecto. ¿Sí? Pero solo si lo necesita. ¿Vale? Acá está la descripción del inodo, ¿no? Es el RSFL File System, uno por cada archivo, bla, bla, bla. ¿No? Acá estaría en uso el tema de los punteros, ¿no? Estos punteros apuntan a un bloque que tiene asignado, ¿no? Por ejemplo, si este es el primer puntero, el 1, que apunta al bloque 5 del volumen, bueno, significa que el bloque 5 es el primer bloque de este archivo, mientras que el segundo es el 4, ¿está bien? Entonces, ¿cómo funciona este tema de la expansión? Bueno, vamos al grafiquito loco. Los primeros punteros, típicamente los primeros 10, se les llama punteros directos. Esto es porque apuntan a un bloque que tiene datos del archivo. Hasta ahí lo convencional. Pero después hay algunos punteros predefinidos que tienen niveles de indirección. Y hay predefinidos 3 tipos de niveles. Indirección simple, indirección doble, indirección triple. ¿Está bien? ¿Cómo sería la indirección simple? Acá tenemos el ejemplo. Es un puntero en el inodo que apunta a un bloque que no tiene datos del archivo, sino que tiene punteros del bloque. ¿Sí? Cada una de estas líneas es un puntero. Entonces es como que estoy usando un bloque de datos, pero para meter punteros adentro. Y de golpe, mi file control block tiene más punteros que antes. ¿Está bien? Estos punteros son punteros a bloques de datos de verdad, ¿no? Entonces logré como una extensión. ¿Sí? Esto se asigna a demanda, o sea, solo si el archivo crece lo suficiente como para necesitarlo. ¿Sí? Entonces esto que vemos acá es una indirección simple, tiene un nivel de indirección. Si esto no es suficiente, entonces en el archivo se empieza a usar la indirección doble. ¿Cómo sería la indirección doble? Acá, ¿no? El puntero del nodo apunta a un bloque que tiene punteros, y cada uno de estos punteros apunta a bloques que también tienen punteros. ¿Vale? Y recién estos apuntan a bloques de datos. Esa es la indirección doble, ¿no? Y bueno, se imaginarán cómo es la triple. ¿Sí? Acá está el dibujito. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, este esquema puede expandirse mucho si lo necesita, pero ser chiquito también si le conviene. Acá hay algunas cuentas, ¿no? Una cosa típica que les podemos llegar a pedir es, bueno, ¿cuánto? Estoy cayendo, ¿no? A ver ahí. Dado un sistema particular, si yo tengo bloques de 1 KB y punteros de 4 bytes, en estos sistemas los punteros me los tienen que decir, me tienen que dar ese dato porque no hay algo predefinido como en FAT, ¿no? Que eran 12, 16. Entonces me dicen, bueno, los punteros son de 4 KB. Bueno, ¿puedo saber cuántos punteros entrarían en un bloque? Sí. Agarro el tamaño de bloque, lo divido por el tamaño de los punteros. Y eso me da, por ejemplo, que en este ejemplo, un bloque de datos que uso para punteros tendría 256 punteros. Entonces, de golpe, mi inodo, que tenía originalmente 12 punteros directos, cuando uso la indirección simple, ahora tiene 12 más 256 punteros más. ¿Sí? Crece un montón. ¿Tá? Bueno. Ahora, si yo tengo 256 punteros por bloque, pero estoy en la dirección doble, ¿sí? Entonces cada uno de estos punteros apunta a otro bloque de punteros que tiene 256 punteros. Entonces, ¿cómo calculo cuántos punteros tengo con una en dirección doble? 256
por 256. ¿Está bien? Por eso acá decimos, tengo 256 al cuadrado de punteros, con la indirección doble. ¿Sí? Naturalmente, entonces, la triple, si tengo un bloque de 256 punteros, donde cada uno de estos apunta a un bloque de 256 punteros y donde cada uno de estos apunta a un bloque de 256 punteros, donde cada uno de estos apunta a un bloque de datos, logré no quedarme sin aire. ¿Cuántos punteros tenemos en la triple? Bueno, la cantidad de punteros que tengamos en un bloque al cubo. ¿Va? Entonces, una cosa típica que le podemos pedir acá es, bueno, ¿cuál es el tamaño máximo que puede tener un archivo, ¿no? Dado una configuración en particular. ¿Lo podemos calcular o esto puede crecer infinitamente? No, no crece infinitamente. Tiene un tamaño máximo y lo podemos calcular. ¿Sí? Acá en el slide siguiente está un poquito eso. ¿Está bien? En este ejemplo, si tengo bloques de 1 KB y punteros de 4 bytes, y tengo este inodo, fíjense que este inodo no es muy convencional que digamos, ¿no? Donde hay 4 punteros directos, uno indirecto simple, uno indirecto doble y uno indirecto triple. ¿Puedo calcular el tamaño máximo teórico del archivo? Sí. ¿Qué hago? Bueno, calculo la cantidad total de punteros, que es lo que está entre paréntesis, y lo multiplico por tamaño de bloque. Esta es la misma cuenta de siempre, en la esencia, ¿está bien? Cantidad máxima de punteros multiplicado por tamaño de bloque. Lo que cambia es cómo calculo esto, ¿no? ¿Y cómo está hecha esta cuenta? Bueno, estoy contando la cantidad de punteros directos que tengo, eso es lo que tengo que contar al final, ¿no? Entonces tengo 4 punteros directos más los que me agrega la indirección simple. ¿Cuántos me agregaba en el ejemplo que estábamos viendo? 256. ¿No? ¿Y cuántos me agrega la indirección doble? 256 al cuadrado. ¿Y cuántos me agrega la triple? Al cubo. Entonces sumo. ¿Qué pasaría si yo tuviera si fuera todo igual, pero tuviera 2 punteros indirectos triples? El resto todo igual, pero 2 punteros indirectos triples. Agarraría la misma cuenta, pero acá haría 2 por 256 al cubo, ¿no? Vamos más o menos. Ahora después, con que empiecen a tener una idea, me alcanza este sábado, cuando asistan y hagan los ejercicios religiosamente como si no hubiera mañana, esto va a terminar de consolidarse. Por favor, vengan, háganlo. Si no lo hacen y no entendieron mucho, no lo van a entender. O es menos probable que lo entiendan. Y es una pena, porque viene el parcial, les armamos un ejercicio con alguna complejidad, le cambiamos una cosa, no lo pueden resolver, eran 3 cuentas, y nada, tienen que ir al recuperatorio, ¿sí? Así que, bueno, aprovechar ahora y obviamente el sábado, ¿no? Después, cuando les pedimos el tamaño máximo real, es la misma historia, ¿no? Calculamos el teórico, me tienen que dar algún disco y entonces comparamos, ¿no? Y siempre es el menor. ¿Sí? Bueno, estos ejemplos los quedan más para la práctica. Acá hay una comparativa muy buena. Entonces nos queda ver links y ya terminamos. ¿Sí? Pero quiero resaltar una cosa más. No es lo mismo el tamaño del file system, también conocido como máximo espacio direccionable, que el tamaño máximo, ¿no? El tamaño máximo de un archivo. Son 2 cuentas distintas en concepto. Ahora, si después vemos en FAT, vamos a ver que es la misma cuenta. Pero conceptualmente le estamos pidiendo 2 cálculos distintos que podrían dar igual o no. ¿Sí? Y para ambos casos, siempre podemos pedirles calcularme el teórico o calcularme el real.
¿Está bien? Para ambos casos les podemos pedir lo mismo. ¿Sí? Creo que quedó la idea, pero bueno, como soy medio enfermo, tengo que lograr que todo quede más o menos bien, ¿no? Ahí va. Esta última cuenta que vimos era cómo calcular el tamaño máximo teórico de un archivo en un esquema como Extended 2. En FAT les mostré cómo calcular el tamaño máximo del file system. Después en la práctica les vamos a pedir que calculen lo mismo, lo que nos faltó para los otros sistemas, ¿no? Cómo calculo el de un archivo para FAT o cómo calculo el del file system para Extended 2. ¿Sí? Estaría bueno que lo piensen un poquitito, en el sábado lo vamos a dar. ¿Sí? Pero por favor, ya vayan teniendo claro que son dos cosas distintas que estamos pidiendo, que a veces se resuelven con la misma cuenta, a veces no. Y son dos maneras típicas dos métricas típicas para evaluar la especificación de un file system, ¿no? Por eso las pedimos un poquitito. Bueno. Otra cosa que no tenía FAT implementado de manera nativa es la funcionalidad de accesos directos. ¿Sí? Links en inglés. No lo tiene de manera nativa, mientras que Extended 2 tiene ciertos tipos de links. Entonces vamos a ver los Extended 2. Dos tipos de links existen. Los soft links y los hard links. Soft a veces se le dice symbolic link. ¿Cómo es un symbolic link? Acá está bien explicado gráficamente. Bueno, tengo un poquito de sueño. Justo los nombres están medio al revés de lo que sería intuitivo, pero bueno. TP versión 2 es el archivo original, ¿no? Es este acá, ¿no? TP-B2. .c. Yo estoy en extendido y digo, bueno, voy a crear un acceso directo en otra carpeta, ¿no? Para poder acceder rápidamente. El acceso directo saben lo que es, ¿no? Para poder de otro lugar acceder más fácilmente a un mismo archivo, ¿no? Entonces creo un acceso directo en otra carpeta, en la carpeta /user, que le llamo tp.c. ¿Sí? Es un acceso directo al archivo TPv2. ¿Sí? Acá yo tengo el inodo de TPv2 que tiene la ID 20. ¿Sí? Sus punteros y atributos, bla, bla, bla. Y cuando creo el symbolic link, en este ejemplo estamos viendo qué pasaría cuando creamos un symbolic link, lo que pasa es que el sistema va a crear un nuevo archivo. Acá tiene su inodo asociado, ¿sí? Para este archivo nuevo, pero el tipo de archivo va a ser un tipo especial. Va a ser de tipo symbolic link. No va a ser un archivo regular, no va a ser un directorio. Va a ser un archivo de tipo symbolic link, ¿no? Entonces se va a tratar de manera especial. Esta flecha es medio confusa. Ignoren esta flecha, la que va acá. ¿Y cómo funciona el symbolic link? Es un archivo con bloques de datos asignados, como este. Y en el bloque de datos, ¿qué es lo que hay? El path, ¿sí? Absoluto o relativo. En este ejemplo lo vemos absoluto, pero podría ser relativo. Al archivo al que está apuntando. ¿Está bien? ¿Me siguen más o menos? Entonces, cuando yo quiero abrir el archivo tp.c, el file system primero mira el tipo de archivo, se da cuenta de que es un link y no me devuelve el contenido del link, ¿no? Sino que va a buscar el archivo de verdad y me devuelve el contenido de ese otro. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? Si se borrara el original, entonces no se podría acceder más.
¿no? Correcto. Y tendría la particularidad de que el link seguiría existiendo ahí. Solo que el link no te llevaría a ningún lugar. Sería un símbolo de link que estaría roto. Porque no hay una especie de referencia inversa. O sea, desde el archivo que es apuntado no se apunta también a su puntero. No sé si se entiende. Entonces, cuando vos borrás el original, el sistema no tiene forma de traquear si había un símbolo de link que lo estaba apuntando. Así que queda donde estaba, pero si alguien lo quiere usar ya no funciona más, porque en esta ruta no va a estar más el archivo ese. ¿Mm? Em, eh, bueno, y el hardlink es un acceso de más bajo nivel. Se implementa de esta simple manera, ¿no? Yo tengo de vuelta TP-B2 y quiero crear un nuevo link, pero quiero que sea de tipo hardlink en esta carpeta, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Creo una entrada de directorio, pero lo único que hace es apuntar al mismo número de inodo que apuntaba a esta entrada, ¿no? 20. Este número era el identificador del archivo, que en Linux es el número de inodo. Entonces, ambos apuntan al mismo inodo. ¿Está bien? Hay un contador acá que cuenta cuántos hardlinks hay, ¿no? Cuántas entradas apuntando. Y eso es todo, eso es un hardlink. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo borro el archivo original? ¿Qué opinan? ¿Se puede seguir accediendo? Exacto. Igual yo, ¿cuál es el archivo original? Preguntaría yo. Si esto está así como lo vemos. Y no vale ponerse a cantar las canciones del original, ¿eh? Sonaba cuando yo iba a bailar a la matiné de City Hall en los 90. ¿Qué épocas? Igual también año 2000. Pero bueno. New York City también. Que está acá a la vuelta. Ahora es un boliche de gente grande. Como yo, un momento. Bueno, volvamos. ¿Cuál es el original? Si nadie me responde, me quedo hasta las 3 de la mañana preguntándoles esto, ¿eh? Y haciendo chistes, haciendo dibujos, se van a querer morir. Y no los dejo irse, de alguna manera. De alguna manera. Claro. Bueno, veo que estamos un poquito cansados. La respuesta es, no hay original. Para el sistema, para el usuario, tal vez el usuario dice, ah, sí, el primero era este es el original. Pero en realidad para el sistema operativo no existe original, porque el archivo siempre fue el inodo 20. ¿Está bien? Y lo que hay son entradas de directorio que están apuntando él, pero no hay ningún registro que indique que esta era la primera y que esta era la segunda. Por lo tanto, lo que se sabe es que hay dos hardlinks. Si yo borro uno, ¿qué pasa? Yo no puedo borrar el inodo 20, yo borro una entrada. Lo que va a hacer el sistema es decrementar el contador de hardlinks, pero el archivo sigue pudiendo ser accedido por esta entrada, ¿no? Y el inodo está ahí, ¿no? Ahora, cuando yo borro la segunda entrada y supongamos que ya no hay más, y el contador estaba en 1, queda en 0, ahí sí realmente el archivo se va a eliminar en este sistema, ¿está bien? ¿En cuál de los dos esquemas, por crear un acceso directo, estoy creando un archivo nuevo? ¿En el hardlink o en el softlink? ¿Qué opinan? En el softlink. En el softlink, exactamente, ¿no? Requiere una estructura esta, ocupa más espacio, ¿no? Un inodo nuevo, un bloque nuevo. ¿Cuál de las dos estructuras es más frágil en el sentido de romperse fácilmente? Softlink. Softlink o alto grito ahí, de hecho me asusté. Correcto, este es más frágil, ¿no?
¿Qué puede tener de bueno el soft link? ¿No se le ocurre? Es de una abstracción mayor, ¿no? Como más alto nivel, porque apunta a un archivo a través de la ruta, ¿no? Cri, ¿no? Yo les cuento dos cosas. Primero, es un poquito más... ofrece una autodocumentación más fácil de seguir para un ser humano. Porque al ser un archivo extra cuyo contenido es la ruta, vos sabés con claridad cuál es un link y a dónde está apuntando. Entonces eso para dar una cierta documentación un poquito más que podría ser útil, ¿no? Y la otra, más importante, es que al apuntar al archivo por su ruta de alto, por su ruta y no por el inodo, yo puedo poner acá cualquier ruta, ¿no? No necesariamente rutas que correspondan con mi propio volumen, ¿no? Si en mi mismo espacio de direcciones tengo montados 3 volúmenes distintos, 3, que podrían ser 3 discos distintos, yo puedo tener un inodo que apunta a un archivo que está en el volumen de al lado, ¿no? Si es un soft link, porque la ruta, digamos, la puedo expresar, ¿no? ¿Qué pasa acá? Si yo quiero crear un link que apunte a un archivo que está en otro volumen. No puedo hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué consecuencias tiene que sea de otro volumen el archivo al que quiero apuntar? Que los inodos, el número de inodos pueden ser iguales. Correcto, correcto. No es el mismo universo de números de inodos. O sea, los inodos son únicos en un file system, pero no tenés garantía de que no se repitan en otro. Y peor aún, por ahí en el otro volumen no tenés extended 2, por ahí tenés FAT en el otro. Así que tampoco tenés un número de inodo a dónde apuntar. ¿Sí? Ambos se unifican bajo la interfaz de la ruta de estos paths, ¿no? Con directorios, con barras que los separan, ¿no? Pero en el bajo nivel no se pueden unificar, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí vamos. Eso es un poquito todo lo que tenemos por hoy. Acá había algunos ejemplos más. Y esta tabla está buena. ¿Dudas, consultas que hayan quedado pendientes? Que no haya respondido. Hay un par de consultas en el chat, pero tengo lamentablemente la boca llena, así que... ¿Y cómo hablaste, che? Qué vergüenza. A ver. ¿Se puede en Windows te referís? ¿Qué cosa? ¿Accesos directos? Depende del file system. Si tenés un Windows con FAT, sería un Windows muy igual un poco viejo, ¿no? No podés. En realidad, podés tener links, pero están implementados a un nivel más alto. Los Windows a partir del XP en adelante tenían otro file system llamado NTFS. Ese tenía links. Tenía hard links y no sé si soft links también. Así que sí, los Windows actuales tienen links implementados de manera nativa, sí. Creo que ya no usa más NTFS Windows, usa otro que no sé cómo se llama. Pero si tuvieras un pendrive típico con FAT32, por ejemplo, no podrías poner un link de un archivo a otro, porque no soporta esa funcionalidad. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Señores y señoras. Parece que nada más. Había una pregunta, Esteban, de Rodrigo, que me parece que no llegaste a responder, que decía, ¿cómo se determina qué acceso directo se va a usar? ¿Cuando se crea el archivo? Cuando creas No, a ver, cuando vos creás un acceso directo, vos definís a qué archivo apuntás, y después el uso depende de tu aplicación, de la convención en tu sistema operativo, de un montón de cuestiones, ¿no? En Linux hay convenciones de que en cierto lugar tiene que haber archivos ejecutables
Entonces vos podés, si vos instalás un comando que se supone que lo tienes que encontrar ahí, vos podrías instalar el binario en otro lugar, pero poner un symbolic link en el lugar en el que Linux espera encontrarlo, ¿no? Entonces pones un link y funciona, ¿sí? O una aplicación grande que dispone de un montón de archivos en el file system podría tener links para poder apuntar a otros archivos que son parte de la aplicación, pero que están muy escondidos por ahí, digamos. Así que eso depende de muchas cuestiones, de convenciones que ya estén preacordadas por el sistema operativo en el que estás trabajando o por la propia aplicación que está usando esos links. En la guía de ejercicios que vamos a ver el sábado hay un ejercicio de hard link y symbolic links al final que está tomado del caso real, que es cuando vos querés instalar muchas versiones de una misma aplicación. En ese caso el ejemplo del binario de Java, ¿no? Cómo está implementado en Ubuntu cuando vos querés instalar muchas versiones y cómo usás los links para poder definir de todas las versiones que tenés instaladas cuál es la actual, ¿no? Cuál es la que se usa por defecto, por ejemplo, ¿no? Y ahí es una convención que ya está predefinida en Ubuntu, ¿no? En cómo tiene que funcionar. Bueno, espero haber aclarado un poquitito esa parte, Rodrigo. Bien, ¿qué más? Tengo un hermoso test, si quieren, pero para después de la grabación. O para otro día. Dale, después la grabación. Bueno, cerramos la grabación y nos vemos en el Infernation.